Este es uno de los productos de nuestra tecnología. De alguna forma sería como el símbolo de la época actual. El avión pone al hombre en ese primer peldaño hacia las estrellas. Ya saben ustedes, la era de Acuario, el hombre que entra en el espacio. Es seguro que la Tierra a 6 o 9.000 metros de altura ofrece un aspecto extraño, insólito. Pero a esa altura también el cielo es amplio, abierto. Un horizonte sin límites en el que se puede ver cualquier cosa. Si los ovnis existen realmente, desde un avión, a través de los ojos de un piloto, es como deberían aparecer con más frecuencia, como más deberían verse. Es el escenario ideal, por decirlo así. Se puede discutir acerca del testimonio de un pescador porque puede quedar duda entre si lo que ha visto es realmente un ovni o un avión, un prototipo o tal vez un globo sonda. Pero lo que es seguro es que el nivel técnico de un piloto no deja lugar a dudas. Si los pilotos dicen que han visto ovnis, es que los ovnis existen. No estoy seguro, pero es probable que sea la primera vez que ustedes tienen oportunidad de ver y oír a pilotos de combate hablando acerca del tema, contando sobre los ovnis, contando sobre lo que ellos han visto. Yo les diría a los escépticos que prestaran atención a lo que estos hombres cuentan. Son de algunos escuadrones. Estos son los de aquí. Este es el día 28 de julio de 1976, a las 3 de la tarde, en un día totalmente despejado, estaba yo de controlador de tiro en el polígono de Bardenas. Estaba allí con mi mujer y como no está autorizado a que las señoras se acerquen a la torre de tiro, estaban haciendo tiro los americanos, los aviones americanos, y entonces la llevé a ella a unos 200 metros de la torre para que viera desde allí el tráfico de los aviones. Entonces, estando sentados en el coche, mirando en dirección al tráfico de los aviones americanos, vi un objeto que estaba como parado a unos 10.000 pies de altura, calculo yo. Tendría un diámetro aparente de unos 40 centímetros, totalmente redondo, de un color entre plateado, blanco, transparente, y que tenía unas 2 patitas, en lo que luego vi que era el sentido de la marcha del objeto. Yo vi aquello y en una décima de segundo pasaron por mi mente una serie de cosas hasta guiñar los ojos por si era una mota de polvo, hasta que en esa décima de segundo me convencí que lo que yo estaba viendo era real. Entonces me bajé del coche y sin decir ni palabra, y me bajé del coche y empecé a mirar aquel objeto diciendo, ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? Entonces mi mujer, que todavía no sabía de qué se trataba, creyó que le pasaba algo a los aviones que había en tráfico, que alguno tenía algún problema. Se bajó por su lado del coche, se puso de pie a mi lado, miró en la dirección que yo estaba mirando y volvió a repetir, y entonces miró a donde yo miraba y decía, ¿aquello qué es? Y entonces el objeto, que yo llevaría mirándolo como unos 7 u 8 segundos, el tiempo de verlo, reaccionar, bajarme y decir todo esto, se trasladó de la dirección norte en que aproximadamente yo lo veía a una velocidad totalmente inconcebible. Luego calculé por el trayecto aproximado que habría recorrido, serían unos 6 o 7.000 nudos, y desapareció en el horizonte de 90 grados como en rumbo este, totalmente sin hacer ninguna aceleración, sin hacer ningún ruido ni ninguna luz parpadeante ni nada, sino simplemente la esfera que se veía perfectamente, que yo estaba viendo, se trasladó y desapareció por el horizonte en unos 10 segundos. Yo tenía una máquina de fotos cargada con carrete en color, y justo cuando el objeto había desaparecido y los dos lo estábamos viendo, ¿lo ves? Reaccioné, fui por la máquina, fue cuando la cogí, por supuesto el objeto ya se había ido. Entonces reaccioné de no decirle a mi mujer nada de lo que yo pensaba y le pregunté, ¿tú qué has visto? Y me contestó, pues he visto una cosa redonda, como de un tamaño así,
que tenía un color plateado y que estaba allí y que se ha trasladado y ha desaparecido por el horizonte. Entonces volví a reaccionar y le dije, repítemelo otra vez. ¿Dónde estaba? Y me dijo, allí, efectivamente, ¿dónde estaba? ¿Qué color? ¿Qué tamaño tenía? ¿Por dónde desapareció? Por allí. Entonces fue cuando le dije, pues aquello era un ovni. Porque aquello que yo había visto, lógicamente estoy acostumbrado a ver objetos en el cielo al cabo de los años y aquello era ni un avión, ni la velocidad era normal, ni la forma, ni el tamaño, nada. Aquello era una esfera que estaba como a unos 8.000 pies de altura, tenía un diámetro aparente de unos 40 centímetros, con 2 patitas en el sentido de la marcha y que se trasladó a una velocidad totalmente vertiginosa de norte a este. El tamaño real luego yo calculo por la distancia que yo creo que estaba, que vendría a tener unos 50-60 pies de diámetro. Es decir, el diámetro como si fuera un avión. ¿En metros? En metros, pues unos 15-20 metros de diámetro. ¿Cuántas horas llevas de vuelo, Fernando? Bueno, yo tengo 2.600 horas de vuelo. En reactores, creo, ¿no? En reactores tengo unas 2.400. ¿Y volando habéis visto alguna cosa extraña durante el vuelo? Yo no. Bueno, volando, un día despegamos de aquí dos supersaetas para hacer una misión bajo-alto-bajo. Entonces, a poco de despegar, llevábamos 4 o 5 minutos de vuelo. Yo divisé una luz sumamente poderosa, aproximadamente sobre Granada. Entonces se lo dije al jefe de la formación, él se sorprendió mucho. ¿Qué hacemos? No podemos decir altura definida de la luz, ni tamaño, ni nada más que era de un poder sumamente mesurado para ser un reflejo o ser algo parecido. Dado que calculamos aproximadamente del lugar donde podría estar la luz, pues a 120 o 130 millas. Entonces cualquier reflejo a esa distancia normalmente ya está muy difuminado y no tiene esa potencia. Entonces nosotros la vimos quieta, la luz, y decidimos ir acercándonos hacia ella. Efectivamente pusimos rumbo hacia allá, al mismo tiempo subimos y seguíamos viendo aquella luz desde diferentes ángulos y desde diferentes posiciones en altura, ya que al principio la vimos iríamos a 3.000 pies sobre el suelo y después la seguíamos viendo a 20.000 pies. Volvimos a pensar y lo comentamos en vuelo que podía ser algún reflejo de nieve o tal por la parte de Sierra Nevada, pero estaba precisamente en la zona más al norte y por la posición del sol era completamente imposible que fuera un reflejo de nieve. Entonces nos fuimos acercando hacia esta luz ya a unos 19 o 20.000 pies. La luz en determinados momentos, aunque era de gran poder, no mantenía fijo ni constante la cantidad de luz, sino que daba unos ligeros reflejos más intensos que otros. Entonces, en un momento determinado, habíamos avanzado unas 50 millas hacia la luz. El que iba de jefe de la formación, no sé, por alguna situación extraña o por un reflejo demasiado intenso en un momento determinado, hizo una rotura brusca del avión hacia un lado porque se asustó pensando que se nos echaba encima. Yo no lo vi así, yo seguía viéndola, vi efectivamente unos destellos mucho más poderosos, pero no lo vi así, yo me mantuve en esa misma posición. Entonces, como el jefe se había separado bastante, me reuní con él y tal, decidimos seguir un poco más hacia esta luz, pero vimos que seguía conservando la distancia relativa aparentemente con nosotros. Es decir, que aunque nosotros habíamos avanzado ya 60 o 70 millas, la distancia no disminuía. Es decir, seguía viendo exactamente igual de grande y con la misma capacidad. Entonces, viendo que no adelantábamos nada y el combustible empezaba a ser ya escaso, nos volvimos hacia la base. Ese es un caso. Ya. ¿Qué piensas que podría ser dentro de los objetos o de las luces que se puede ver por la noche sin que sea... No, era de día. Era de día, sí, eran las 9:30 de la mañana. Pues lo pensamos en vuelo, lo hablamos en vuelo, lo volvimos a hablar en tierra. Pensamos que podría ser, pues no sé, algún albergue de montaña con un tejado metálico que diera un reflejo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver reflejos. Yo he volado mucho por la zona de Murcia, Almería y tal, y entonces hay reflejos muy intensos en el suelo de plásticos
y demás y tal, pero se pierden a las 10, 12, 15 millas, 20 millas, ya desaparecen esos reflejos, o se quedan muy difuminados. Esto estaba, pues francamente, lejos. Es decir, avanzamos, ya digo, aproximadamente 50, 60 millas y no se veía el fin del reflejo. Entonces, pensamos eso, pensamos que podía ser parte de nieve acumulada en la montaña, pero también pienso que a esa distancia, es decir, despegando desde aquí de Morón a los 3 minutos, verlo con esa intensidad, y luego no solo eso, sino que al cambiar de altura normalmente los reflejos desaparecen, o al cambiar de posición. Y luego lo que más nos extrañó de todo era la intensidad, y ya digo, de diferente intensidad en diferentes momentos, pero siempre excesivo para todos aquellos reflejos que yo he visto hasta ahora normalmente. Yo quería hacer 2 preguntas para matizar estos 2 primeros testimonios. Una a Fernando. Sé prácticamente que no es posible, pero me gustaría preguntarte ¿qué posibilidad hoy de que esa esfera que tuviste fuera un globo sonda? ¿Un globo sonda? No, ninguna posibilidad. Primero porque ya he visto varios globos sondas y es más, tengo una anécdota que estábamos todos los pilotos de Morón en Zaragoza haciendo un ejercicio de alerta y estando en la pista vimos un globo metálico suspendido en el cielo como a unos 20.000 pies y todo el mundo lo miraba, incluso al día siguiente salió en el periódico de Zaragoza diciendo que había gente que había visto un objeto extraño y se veía claramente que era un globo sonda. Pero aparte de eso, el objeto que yo vi, que durante unos 6 o 7 segundos lo vi en un reposo aparente, aunque pudiera ser que se trasladase hacia mí, luego desapareció a una velocidad vertiginosa hacia el este, de norte, en dirección norte-este, a una velocidad totalmente espeluznante y que no tenía la más mínima posibilidad de ser un globo sonda. Imposible. Aquello era una esfera que se trasladaba a una velocidad espeluznante. Ya que los globos sondas se han arrastrado por velocidades de viento y esa velocidad de viento es prácticamente imposible. Sin lugar a dudas. 6.000, 7.000 nudos le calculé yo luego. La otra sería para Juan José. Me parece que no ha quedado, por lo menos para mí, un poco claro el problema. Tú me has dicho aquí que lo vistes por encima vuestro en los primeros momentos, ¿no? Entonces, ¿a qué altura calculas tú que estaría en esos primeros momentos? Entonces, en esos primeros momentos calculo que podría tener 8 o 10.000 pies de altura. Calculo. Sí, es que dada la distancia, muy difícil calcular. Vamos, dada la distancia que pensamos nosotros que podía estar, es difícil calcular la altura que podría tener. Eso hace pensar más que en un reflejo en que el aparato tenía luz propia. Y que lo que le podemos llamar aparato, le podemos llamar lo que sea, que lo que fuera podría ser redondo y con luz propia, efectivamente. Luis, ¿qué fue lo que...? Esto fue a raíz de la vuelta de vacaciones de Navidad, viniendo de Canarias, al llegar a Madrid. Al día siguiente bajamos mi mujer con los críos a la hora de la comida. Fue el 29 de diciembre, sobre las 2:15, poco antes de la comida. Bajamos con los críos a un parquecillo que hay al lado de la población de General Mola en Puerto Rico y estando jugando con los críos, era invierno, un día clarísimo y estábamos solos en el parque con los 4 o 5 críos, una hermana y los nuestros, y estábamos allí jugando con ellos y de repente, pues no sé por qué, estábamos mirando al cielo y tal, con el día que hacía y de repente en la vertical descubrí un objeto de unos 20 centímetros, de 20 a 30 centímetros, de un color metálico, que no desprendía luz, ninguna luz, era de color metálico y a una altura, como estaba completamente en la vertical, era una altura indefinida, o sea que podía estar lo mismo a 10.000 pies que a 30.000 pies, de unos 20 centímetros. Entonces, centímetros aparente. Aparente, por supuesto. Entonces nos movimos, lo dije a Carmen, entonces estuvo mirando, pero efectivamente se ve perfectamente inmóvil, totalmente inmóvil, o sea, la situación era en la vertical, visto. Estuvimos durante más de 1 minuto observándolo, entonces nos cambiamos de posición y el objeto en la misma situación, sin movernos. Estuvimos ahí alrededor de 3-4 minutos y con el follón de los críos, la comida, nos teníamos que venir para Morón en coche y tal, no tenía ninguna cámara a mano para hacer fotografías y entonces lo dejamos, lo estuvimos comentando, pero lo dejamos. ¿Qué forma tenía? Era una forma circular, de color metálico y totalmente inmóvil, alrededor de 10.000, 15.000, es que la altura podía ser indefinida, porque estaba completamente en la vertical. Ahí no habría esa posibilidad que sugería antes Julio, de que fuera un globo sonda, por ejemplo. No, porque no tenía ninguna movilidad aparente y relativa, ¿no? Además nos quedamos fijos en una posición para ver si tenía algún movimiento
con respecto a los tejados, a las azoteas de las casas, y estaba completamente inmóvil. O sea, estuvo completamente inmóvil. Los 4 minutos que estuvimos viéndolo, por lo menos, estuvo inmóvil, y luego nos fuimos, pero lo dejamos de ver. El objeto seguía allí, o sea, se mantuvo quieto incluso cuando nos fuimos. Había un rumor aquí en Morón que decía que hacía 1 mes y medio que se veían unos objetos, unas luces extrañas por la noche. Ese mismo día, por hacer la ronda nocturna, entonces me subí uno de los vehículos que tienen radio para andar localizado toda la noche. Y a instancias, digamos, de los 2 soldados que llevaba conmigo, me dijeron que a lo mejor era probable por la hora que viéramos al ovni, que por cierto solía pasar entre 11:30 y 1, que eran las horas más o menos que pasaba por aquí. Que eran las horas periódicas, vamos, o sea, que parecía que era un expreso, por lo visto, que siempre pasaba de más horas. Entonces nos recorrimos prácticamente toda la base, llegamos a un aparcamiento que hay próximo donde están situados los escuadrones. Allí nos fuimos un par de pitillos, apagamos el coche, apagamos todo. Me estuvieron contando una serie de cosas previas. Al parecer el día anterior ya había habido dos ovnis, 2 luces que habían venido cada una por un lado de la base. Se habían, digamos, juntado a unas 10 millas de aquí de la base y se habían marchado pues juntas, me dijeron. Entonces esa noche estuvimos esperando. Estuvimos ahí fumando unos pitillos, como digo, y a las 12:55 apareció una luz que me dijeron, ahí está. Empezamos a mirarla, resulta que, suponiendo que esta fuese la pista, la alineación de la pista, la luz apareció pues con un ángulo sobre la pista de unos 35 grados en la dirección de la pista, y a una altura de unos 35 grados sobre el horizonte. Se movía muy despacio, a una velocidad pues de una avioneta, podríamos decirlo. Yo situé la luz aproximadamente alrededor de unos 7 kilómetros, unas 4 millas aproximadamente. La trayectoria de esa luz no era rectilínea, o sea, no describía una trayectoria rectilínea como describiría cualquier avión, sino que era una trayectoria más o menos oscilante. Lo que vimos no era ningún objeto, era una luz muy brillante y muy fuerte. Para hacer una comparación, pues sería un faro de un coche a unos 800 metros. Una luz larga de un coche a unos 800 metros. O sea, una luz que no es confundible pues prácticamente con nada. ¿De qué color era la luz? Blanca, bueno, blanca o incolora. Bueno, siempre no. Fue blanca durante un tiempo y luego ya comentaré más tarde, al dar un giro más tarde, bueno, voy a seguir como estaba, es decir, se veía una luz blanca. Las condiciones actualmente, o sea, que había en ese momento del campo, eran viento calma, cielo totalmente estrellado y había luna. Se veían reactores comerciales que pasaban en lo alto, se pasarían por encima de 30.000 pies, y se veían sus luces de posición, se veían las luces de destello, o sea, que una luz visibilidad muy buena. Esta luz que venía digo, muy lenta, trayectoria oscilante, se mantuvo prácticamente muy despacio, paralela a la pista, una posición muy paralela a la pista. Al cabo, cuando se perdió, después de haber recorrido más de 110 grados de horizonte, como digo, a esa altura siempre, constante, empezó a descender, bajó, dio un giro como unos 360 grados, un giro completo. Justamente cuando empezó a hacer el giro, empezó a decrecer la luz blanca, y entonces, en lugar de verse la luz blanca, se vieron como 2 luces rojas, opacas, de un color, bueno, de un tamaño pues relativo al objeto, grandes, se supone, porque nosotros veíamos 2 luces fuertes, rojas, opacas, dio una vuelta de 360 grados y desapareció en dirección a Sevilla. A todo esto tuvo un cambio de nivel, es decir, cuando empezó a girar, bajó, descendió. Y luego, cuando volvió, después de completar el giro completo, pues se marchó en dirección a Sevilla, subiendo otra vez, ascendiendo hasta que la perdimos de vista. Eso fue lo que vimos nosotros. Lo vimos los 3, o sea, los 2 soldados que estaban conmigo, yo, más luego 4 soldados más de guardia que me lo dijeron. Me comentaron que si había visto la luz, que había visto el ovni, en fin, con gran holgorio, porque era muy conocido aquí. Siempre pasaba. ¿Escuchaste algún tipo de ruido? Ya digo, comenté antes que había viento calma y que el cielo estaba estrellado, todo eso precisamente porque yo no conozco ningún objeto que a esa distancia no ponga ruido, no haga ruido. Sea un helicóptero, sea un reactor. En principio pensamos que podría ser un avión que fuese a hacer una espera de aproximación a San Pablo, pero yo no conozco ningún avión que tenga una luz de aterrizaje que en lugar de desplazarse longitudinalmente, se desplace lateralmente, sobre todo en tanto recorrido sobre el horizonte. Un helicóptero, yo descarto esa hipótesis que puede ser un helicóptero porque un helicóptero hace mucho ruido, sobre todo de noche. Hay que darse cuenta que de noche hay una especial sensibilidad para los ruidos, porque los ruidos de diario, o sea, el día, disminuye mucho. Entonces cualquier ruido es mucho más fuerte, ¿no? Se distingue mucho mejor. En fin, yo no conozco nada que pueda ser conocido, que vuele, porque eso volaba, que dé esa luz y que, o sea, que no sé.
Juan José, creo que tenías una cosa interesante que añadir a tu relato respecto al tamaño Bueno, sí. del objeto, ¿no? Sí, quisiera reafirmarme en que, dada la distancia a la que estábamos viendo el objeto luminoso este, y dado el tamaño que tenía, aproximadamente podría ser como una manzana o algo así, dado que calculamos que podría estar lo más cerca primero 120 a 130 millas, después cuando avanzamos 50 o 60 millas vimos que continuábamos más o menos, que podía continuar esa distancia, pues pienso que el objeto debía ser inmenso, debían tener un diámetro y una superficie grandísima, vamos, desmesurado para ser un reflejo normal de cualquier objeto de la Tierra. Comparativamente con un avión comercial, por ejemplo, ¿se puede calcular? Bueno, a esa distancia, normalmente un avión comercial cuando vuela a 30.000 pies o 35.000 pies le vemos, pues no sé, excesivamente pequeño, como una uña aproximadamente. Es decir, que esto podemos calcular que podría ser, entonces, si estaba a 100 millas, a 120 millas, podría ser, no sé, 100 veces superior a un avión comercial o algo así, de tamaño. El comandante Valero creo que quería hacer una precisión, me parece, ¿no, Fernando? No una precisión, es decir, no es, sin sobrevalorar mi opinión ni que mi testimonio tenga un valor superior al de los demás, por mi experiencia y por los años que llevo viendo objetos en el aire y volando, al mismo tiempo acompañado de una persona que era todo lo contrario, que no tiene ninguna experiencia en vuelo y que no está acostumbrada, y por el tiempo que pude ver el objeto, el momento, la situación, la hora del día, aquello era absolutamente un objeto desconocido. Desconocido en el sentido de que no tiene ninguna explicación por los objetos que vuelan y que son del dominio de cualquiera de nosotros que estamos en esta profesión. Es decir, que cae dentro totalmente de la denominación que se le pueda dar de ovni o de UFO o de lo que sea. Fernando, además, tú en estas cosas no creías nada, ¿no? Totalmente. Es decir, yo he sido escéptico en esto e incluso lo sigo siendo. Sigo siendo escéptico y no creo quizás nada más que en lo que vea. Pero da la casualidad de que lo que vi no puede, sin que sea yo el que lo diga, bueno, lo que pasa es que fui yo el que lo vi y soy yo el que lo digo, lo que vi no tiene absolutamente ninguna explicación ni con respecto a los objetos que hay día. Y además no hay la menor posibilidad de confusión ni la menor posibilidad de confundir con un globo, con cualquier nada. Lo estuve viendo durante unos 10 segundos en un reposo aparente y durante unos 7 u 8 segundos en un movimiento espeluznante, y no tiene posibilidad de confusión por la hora y por el estado del cielo ni por nada. Esas luces rojas que tú veías cuando giró, cuando cambió de posición, ¿podían asemejarse a un sistema de propulsión? Podían asemejarse a para un término comparativo, a unas toberas de un avión, concretamente de un avión de los que hay aquí, un F-5 concretamente, o un Phantom. Podían ser unas luces rojas, efectivamente, unas luces rojas que parecían de un diámetro considerable. Vamos, considerable con respecto al objeto. O sea, que se veían muy lejos, pero se veían dos luces rojas al final, detrás. Sí, podían. Pero lo único que pasa es recalcar la carencia de sonido y concretamente la carencia de viento, que podría haber impedido la audición. Yo realmente recalcaría la falta de... O sea, no es una linealidad, no es una línea recta lo que recorría ese objeto. Era una especie de vibración sobre esa línea recta, algo parecido al que haya jugado alguna vez con un objeto, o sea, con un avioncito de estos que tienen un mando desde el suelo. Sabe que es muy difícil mantener una línea recta, sino que en momentos se va manteniendo, subiendo y bajando, pero va manteniendo. Cualquier objeto mecánico teledirigido, por control remoto, autodirigido, un piloto automático mismo nunca sigue una línea recta, sino que va cosiendo la misma recta en dirección y en distancia y en altura.